Hey, ¿qué onda? Gracias por estar viendo este video y hoy tenemos algo preparado para palabras que te va a gustar. Vamos a hablar acerca de la integridad, que es un tema que está cada vez más perdido hoy en nuestros días y en nuestras vidas. Si quieres aprender acerca de esto, te invito a que veas este video completo. Yo soy Eder Armendáriz y comenzamos. Bien, pues ya vamos a comenzar con nuestro tema. El día de hoy te voy a hablar acerca de la integridad y lo primero que tenemos que hacer es, pues vámonos a la definición, al significado. Lo que la Real Academia Española dice que la palabra integrar se refiere a las personas o a las cosas construyendo un todo. Vamos a partir desde ahí. La palabra integridad está hablando acerca de lo que tú eres, de lo que yo soy, de lo que cada individuo es. Y que todos los componentes que lo construyen como un ser, como un sujeto. En mi caso, pues todos mis conocimientos, mis habilidades, mis actitudes, mi forma de ser, pensamientos, las cosas que hago, todo eso compone una integridad, ¿sí? Eso es como la primera definición que da la Real Academia. Todo lo que yo soy, así gordito y todo como me ves, pues esta es mi persona, es lo que yo soy. Otra definición dice que es lo que completa un todo a las partes que le faltaban, pero tiene un significado para nuestro ser, un significado como emocional, pero también un significado de nuestro espíritu, de nuestra alma. Cuando nosotros comprendemos que nos falta algo, debemos de buscar esa integridad. Hay un científico que dijo, no recuerdo su nombre, pero él proclamó que la gente, todas las personas tienen la necesidad de un Dios, ¿sí? El Dios que sea, desde hablando de puntos de vista de religiones, e incluso las gentes o las personas que no creen en religión necesitan algo en que creer, ¿sí? Ellos no creen en la religión, pero ellos creen, por ejemplo, en su familia, en su intelecto, en la ciencia, en la vida, en la madre naturaleza, en la galaxia, en los astros. Yo qué sé, todas las personas tienen una necesidad que surge de su interior porque les hace falta algo de completarse y por eso se buscan muchas religiones. Hay gente que se burla de las religiones y que dice que es para personas depresivas o con problemas que necesitan satisfacerse, y por eso se agregan o van a las iglesias. Pues son formas de pensar de cada persona, pero lo que te quiero hablar hoy es acerca de nuestro ser y de cómo es que le falta algo para estar completos, para ser íntegros, ¿sí? Y ese algo es Dios, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Te voy a hablar ahora un poco más acerca de la cuestión de tus acciones. Sí, cuando hablamos de integridad, cuando te digo acerca de la integridad de lo que haces, es hacer las cosas correctamente, que tu ser funcione de manera correcta, con un propósito, que era lo que hablábamos la semana pasada. Tenemos un propósito y hay que cumplirlo y para hacerlo necesitamos integridad. Y te voy a contar una historia bien padre el día de hoy. Esta historia viene en el segundo libro de Samuel, los versículos del 11 al 24. Son muchos, pero te lo voy a resumir. Si alguien ya se sabe esta historia, pues bueno, hoy la vamos a desmenuzar un poco. Se llama David y Betsabé. Los que no saben, David era un rey de los tiempos antiguos, del tiempo de Israel. Y David ya se había pasado su juventud, ya había llegado a establecerse como el rey, ganándose el respeto de muchas personas. La gente lo admiraba y lo veía y lo quería. Y David estaba en una posición bien alta, ¿sí? Para los que conocen un poco acerca de David, saben que él era un hombre de guerra. Él le hacían canciones. Saúl, que era otro rey, mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y le hacían canciones, wow, amamos a David porque es fuerte, poderoso, porque mató a un gigante, porque mató a miles de personas.
Y este rey, que era un rey de guerra, de pelea, llegó un momento en el que decidió por su propia cuenta no ir a la guerra. Ahora, hablando de la integridad de David en su ser completo estaba que él fuera a la guerra. ¿Por qué? Porque era su naturaleza, su ser, era un hombre de guerra, de ir a pelear y de ir a vencer a los enemigos. Y él decidió no ir a la guerra, entonces desde ahí no estaba cumpliendo su propósito. Lo vemos en 2 Samuel 11, desde el versículo 1 dice: al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a un pueblo que se llama los amonitas. Pero David se quedó en Jerusalén. Armó el ejército, vámonos, hay que ir a destruir a aquellos. Y los mandó, y él se quedó en el palacio, acostado, que le sirvieran de comer, a lo mejor disfrutando. Y desde ahí él no estaba cumpliendo su propósito, que era ir a la guerra. Ahora, sigue contando la historia. Imagínense esto, cuando eran los tiempos de guerra, todos los hombres salían. Si han visto películas de esas épocas o de la Edad Media, saben que todos los hombres tenían que ir a la guerra, de mayores de 12 años, una cosa así, a todos los mandaban a la guerra. Entonces, por lógica, tú sabes que muchas mujeres se quedaron en casa sin sus esposos. Y por ahí va. Tranquilos, ahí vamos. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, ya se estaba oscureciendo, ya estaban los colores bien bonitos en el cielo, que se levantó David de su lecho. Ya se había cansado. Se paró a caminar y estaba paseando sobre el terrado, la terraza de la casa real, del palacio, y vio desde su terraza a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David cometió el error de levantarse y de caminar, a lo mejor como husmeando un poco, y ver a una mujer que se estaba bañando. Por lógica, pues estaba desnuda. La vio y no se quedó ahí. O sea, David pudo cerrar los ojos y voltearse, meterse para cuidar su persona, pero no se quedó ahí. Te platico el chisme, está bueno. Ni en Pepillo Origel ni en Ventaneando salen chismes como estos, raza. David le dijo a sus sirvientes: quiero que me traigan a esa mujer. Mandó a que la trajeran y se la llevaron al palacio. Pecó. David cometió adulterio porque estaba teniendo relaciones con una mujer que tenía esposo. Su esposo estaba en la guerra donde debería estar David. Y en ese momento David cometió el error de, además de estar pecando y de estar traicionando a sus soldados, de pecar contra su cuerpo, de no hacer lo que debía de hacer y estar haciendo otras cosas malas. Ahora, la historia no se queda ahí. Tú dirías: no, pues bueno, es el rey, puede hacer lo que quiera. Pues sí, pero no se queda ahí la historia. Manda traer al esposo de esta mujer, de Betsabé. Le manda mensajeros a la guerra: mándenme a este chavo, lo quiero acá de regreso. Y David le dice: quiero que vayas a tu casa y descanses, y quiero que duermas con tu mujer. Y el soldado, fíjate, cuidando su integridad, le dijo: no, rey, no voy a ir a mi casa ni con mi esposa. ¿Por qué? Porque mi deber es estar en la guerra. Entonces, ¿saben qué hizo? Dice la Biblia que se quedó afuera del castillo, se quedó así y ahí durmió. No llegó a su casa. ¿Y saben cómo estaba David? Estaba preocupado. Les digo por qué. Porque Betsabé resultó embarazada. Te digo, está buenísimo el chisme. Resultó embarazada y David ya no sabía qué hacer porque lo atormentaban esas malas decisiones que había tomado, y su integridad ya se había manchado, ya no estaba completo en pureza y limpio en su persona. Entonces lo que hizo fue que mandó mensajeros a la guerra y mandó al esposo de Betsabé
pero les dijo a los jefes del ejército, les dijo, quiero que lo pongan a mero adelante. Pusieron a mero adelante a este hombre. ¿Y saben qué le pasa a los que van a mero adelante en las guerras? Murió. Y David ya no solo tenía en sí el pecado del adulterio, sino que ahora se había convertido en un asesino por mandar a este hombre a que lo mataran. Y dice la Biblia que David era un hombre bueno y que era un hombre que hacía las cosas del corazón de Dios. Y aquí yo estoy viendo puros actos feos, puros actos atroces, sin querer juzgar, ¿verdad? Pero tú te das cuenta que David cometió muchos y muchos errores. Y más adelante Dios le manda una persona, un mensajero, y le dice a David, David, eso que hiciste está mal. Y por tu culpa, por haber desobedecido, ese niño va a morir. El niño, ¿qué culpa tenía? Ninguna. Fue por consecuencia de los actos de David. Y el niño murió. El bebé murió. ¿Y saben cómo estaba David? Estaba triste porque había descuidado su persona, porque había pecado, porque había matado, porque había lastimado a la mujer, a Betsabé. Dice que rasuró su cabeza, se tiró al piso, dejó de comer varios días pidiendo perdón. Y aquí viene una parte importante. David se dedicaba también a escribir canciones o escribir cantos, y hay un salmo que es el Salmo 51 que nos habla acerca de ese momento. Dios le escribe a David una canción, un salmo a Dios pidiéndole perdón, y le expresa todo lo mal que se siente, toda la perversidad que había en su corazón, y le dice, ya no quiero ser así. Y te lo leo, Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, que ya no pase nada. Y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David era muy consciente, David sabía que había pecado y que había desobedecido a Dios y que había hecho cosas malas, y ahora el pueblo a lo mejor lo iba a ver con ojos feos de que, ay, ahora mi rey es un asesino, anda haciendo cosas ahí con las muchachas y luego mata a sus esposos. O sea, estaba en un punto feo David de su vida donde quería que todo se borrara, y yo estoy seguro que tú que estás escuchando esto también has pensado eso. La gente que es alcohólica, los que se emborrachan cada fin de semana, yo he escuchado a muchos decir de que me siento demasiado crudo, estuvo bien fea la borrachera de noche y ya no vuelvo a tomar en mi vida. Y no es cierto, porque vuelven a tomar el siguiente fin de semana. Todos hemos tenido pensamientos o momentos en los que decimos, chin, ojalá no hubiera hecho lo que hice ayer. Ojalá por arte de magia se borrara todo eso de mi mente, del pensamiento de las demás personas, o que nadie se acordara, porque nos dan vergüenza y porque nos causan dolor, porque sabemos que hicimos mal. Personalmente tengo varias anécdotas que quisiera olvidar de mi mente, que quisiera que nadie se acordara, porque incluso familiares o amigos saben, y es algo que causa vergüenza, que causa peso. Pero aquí David le está diciendo, lávame más y más, y borra mis pecados, borra mis rebeliones. Ahora, sigue escribiendo y dice, solamente contra ti he pecado, hice lo malo delante de los ojos de Dios. La maldad, yo fui formado en maldad, el pecado que tengo. Y en el versículo 7 le dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David no deja de decirle, lávame y límpiame y perdóname y hazme nuevo y hazme íntegro. Y esa es la oración que todas las personas debemos hacer. ¿Por qué? Porque todos cometemos pecados, ya hablamos del pecado. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Y el perdón no te lo va a dar un sacerdote que te dice cuántos rezos hacer. El perdón no te lo va a dar ninguno de esos dioses que existen. El perdón solamente te lo da Dios, y te lo dio Jesús en una cruz.
Ahora, si entendemos que el pecado es algo que nuestra persona entra y que nos hace esclavos, el pecado hace que no estemos en integridad, que no estemos completos, que estemos haciendo cosas incorrectas. Y eso es lo que no quiere Dios. Dios dice la palabra, Dios odia el pecado. Él lo aborrece. Él aborrece a los que están pensando maldad y maldad y maldad. No aborrece a las personas, aborrece el acto de que estés haciendo cosas malas. Ya lo hemos escuchado, Dios ama a todo el mundo. Pero si tú dices, pero es que porque hay violadores, porque hay secuestradores, porque hay asesinos, pues es que Dios ama a la persona, pero lo que odia es las acciones de esa persona. ¿Por qué? Porque por esas acciones está perdiendo su integridad. ¿Sí? Dios nos formó, dice la Biblia en Génesis que Dios nos hizo, y nos hizo del polvo y nos hizo como Él, y somos sus hijos, y nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero son nuestras decisiones los que nos apartan de Dios. Y cuando yo decido desobedecer a Dios, pecar en contra de Dios, yo estoy perdiendo mi integridad y estoy alejándome de Dios. Y este es el tema que te quería hablar acerca del día de hoy, de la integridad. ¿Cómo cuidas tu integridad? No hay nadie perfecto. Dice la Biblia, no hay bueno ni uno. No hay nadie bueno, solamente Dios. No hay nadie que haga cosas buenas. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie justo por sí solo. Todos cometemos pecados. Todos. Tú busca a la persona más buena, a quien sea, al más, los que se burlan ahí busca al más santo, busca a la muchacha las que se burlan y les dicen las monjitas, busca a la persona que quieras, a los pastores de las iglesias, a los sacerdotes, a todos, al papa, busca al papa, vas a ver que todos cometen pecados. Que me caiga un rayo si no es cierto. Todos cometemos pecados y dice la Biblia, está bien, entiendo que hagas cosas malas, pero la fórmula o la respuesta está en saber pedir perdón. Y hay gente a la que le cuesta pedir perdón en las parejas. Cuando están peleadas las parejas, muchos problemas son porque no lo hablan, porque no se disculpan, porque no deciden cambiar. Ahora, pedir perdón no se queda solamente en decir, lo siento. Pedir perdón es admitir que la regaste, admitir que hiciste algo incorrecto, pero corregirlo, ¿sí? Si yo sé que estoy haciendo algo malo, pido disculpas, pero trato de solucionarlo. ¿Para qué? Para ser íntegro, para cuidar lo que hago, para mantenerme en integridad. Dice Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los perdidos los destruirá. Bien claro, si eres íntegro, si eres completo, si decides hacer lo que Dios te pide y obedecer a Dios, vas a ir por el camino de la vida de manera correcta. Pero dice, si eres perverso, si no quieres aceptar lo que Dios te dice, pues ese camino te va a destruir. Solo hay dos caminos. No te voy a decir cuáles son, porque ya todo el mundo sabemos. Solo hay dos caminos. Dice otro versículo en Proverbios 19, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necios. Dice, no importa que seas pobre, no importa que no tengas dinero, no importa que estés feo, no importa eso, pero mantente en integridad, mantente en rectitud y no seas de labios perversos y necios. Hay un versículo que a los necios en una versión de la Biblia les dice sin cerebro, a cada rato lo digo. Los necios son personas que no quieren razonar, que no quieren entender, gente terca que decide seguir haciendo maldad. Bien, pues ese fue el tema acerca del día de hoy. Hablamos un poco acerca de la integridad. La integridad es cuando estás completo, no refiriéndome a tu físico, no refiriéndome a tus emociones, refiriéndome a que Dios está en ti.
Es algo difícil, ya lo habíamos hablado, pero Dios quiere habitar en tu corazón. Y ¿sabes cómo? Cuando tú le dices, Dios, ayúdame a hacer las cosas bien, Dios, ayúdame a comportarme correctamente, Dios, ayúdame a emprender este negocio, Dios, ayúdame a esto. La clave está en Dios. Pedirle, pedir perdón, hablar con Él a través de la oración. Les invito a todos a mantenernos en integridad. ¿Cómo nos mantenemos en integridad? En integridad pidiendo perdón, leyendo la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Lo leemos, lo aplicamos, poniendo en práctica lo que leemos, ¿sí? Eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya quedado muy claro. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página, en nuestro perfil de Instagram como Voz en el Desierto, también en Facebook y también en YouTube. Dale like a las cosas, compártelo para que la gente escuche de esto, para que el que lo necesite le pueda llegar este video. ¡Ánimo! ¡Nos vemos!